Bien, vamos a continuar entonces con el tema de la santidad posicional y todo lo que significa la santidad. Este es el tema número 8. Y estábamos viendo la semana pasada en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. El apóstol Pablo está escribiéndole a los corintios algunas ordenanzas, algunas directrices que él como apóstol de Jesucristo tenía la autoridad, ¿verdad?, para escribir y para decirles. Y miren, con los corintios pasaba algo muy peculiar que el día de hoy también sucede. Los corintios tenían una comprensión, algunos de que podían hacer, ellos decían, estamos en la gracia, ¿verdad? Estoy en la gracia, entonces, como yo estoy en la gracia, pues entonces puedo hacer prácticamente lo que yo quiera, porque la gracia, dice Pablo, pues si donde hay pecado sobreabunda la gracia, entonces si yo peco, pues hay gracia porque sobreabunda. Entonces ellos tenían una idea muy vaga de lo que tenía que ver con la libertad cristiana. Pablo les escribe y les dice, miren, todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero luego dice Pablo, mas no todo me conviene. A ver, ¿cómo, Pablo? Sí, claramente, ¿verdad? Veíamos la semana pasada que el creyente ya no está bajo la ley, es cierto. Sin embargo, ¿verdad? El creyente no tiene una licencia que le permita pecar y vivir de una manera pecaminosa y decir, pues yo puedo pecar y no pasa nada. No, Pablo claramente está diciendo, bueno, todo me es permitido, lo cual sugiere que el pecado, ¿verdad?, pues para algunos puede decir, entonces pues todo me es lícito, no hay problema, sí, pero ante los ojos de Dios el pecado nunca va a ser algo agradable, nunca. Entonces, el que nosotros aprendamos a vivir bajo la gracia significa que efectivamente, si nosotros queremos pecar, podemos hacerlo. Claro que sí. Pablo lo está diciendo. ¿Puedo salir y hacer lo que yo quiera? Sí. Pero la pregunta es, de acuerdo a todo el tema que hemos estado viendo sobre la santidad, sobre la gracia, sobre cómo Dios nos ve, cómo es que nosotros caminamos con Dios, la pregunta es, alguien alguien que ha sido transformado de naturaleza, alguien que tiene una vida distinta, que Dios le ha regenerado, ¿encuentra placer en el pecado? Claro que no. No. O sea, tú podrías ir, si tú quieres, tras el pecado. Y efectivamente Dios te puede perdonar. Pero la realidad es de que cuando ha habido un cambio de naturaleza en tu vida, que ahí es donde encontramos un problema. Porque la gente no entiende, ¿verdad? Y dice, bueno, pero entonces, ¿puedo o no puedo? Si tu naturaleza ha sido cambiada por Dios, obviamente que tu propia naturaleza, porque tú estás muerto al pecado, pues no vas a tener una atracción, no va a ser algo que tú lo desees. Acuérdense que anteriormente lo que nosotros amábamos, ahora lo aborrecemos. ¿Por qué? Porque Dios ha transformado nuestra naturaleza y de manera natural, inmediata, repelemos eso. O sea, no lo buscamos, no lo queremos. ¿Podemos hacerlo? Claro, porque esa es la gracia. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya no está en nosotros hacerlo. Ahora, ¿pecamos? Sí,
Pero una cosa muy distinta es que yo peque, digamos, de una manera, no como una regla, sino como una excepción, y la otra es que yo viva en el pecado. Son dos cosas muy distintas. Miren, a Pablo lo juzgaban. En su tiempo había algunos que decían, Pablo es un antinomista. ¿Se acuerdan que yo les dije que era un antinomista? ¿Verdad? Un antinomista es una persona que dice, no creo yo en la ley no sirve para nada. Pablo era atacado continuamente debido a que él hablaba de la gracia, y él decía, no necesitas cumplir las demandas de la ley, porque Cristo nos ha hecho libres. Entonces Pablo, para poder dar una idea clara de todo esto, porque él hablaba sobre la gracia, él escribió en Romanos capítulo 5 algo que quiero que leamos, empezando por el verso 12 al 21. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, cuando a él le preguntan, oye Pablo, pero a ver, explícanos cómo es este asunto. Romanos capítulo 5, versos del 12 al 21. A él lo juzgaban, ¿verdad?, de ser un antinomista, y decían, Pablo dice, pequemos para que haya más gracia. La realidad es que Pablo jamás enseñó eso, nunca. Él decía, la ley es justa, la ley es santa. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos que ver y aprender que aquella persona que Dios ha regenerado está muerto al pecado. Miren, vamos a ver, esto yo ya lo había tratado, pero voy a tratar otra vez de hablar de este tema. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, sí, siempre ha habido, pero donde no hay ley, ¿qué? No se inculpa de pecado. O sea, mientras no diga prohibido fumar, pues una persona va a fumar, que no hay una ley que lo diga. No obstante, sigue diciendo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, el pecado reinó, la muerte reinó, ¿verdad? Y dice, y aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. O sea, ninguno de nosotros estuvimos ahí cuando Adán pecó, ninguno. Y luego sigue diciendo, el cual es figura, o sea, Adán es figura del que había de venir. Pero luego dice el verso 15, pero el regalo no fue como la transgresión, o sea, el don. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablando de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, con el regalo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, con Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, por medio de Adán. Pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, que es el primer Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, que ahora es el nuevo Adán, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del regalo de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, pues de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, o sea, aquí empieza a hablar ya del uso de la ley, para que el pecado abundara. Mientras no hay ley, la gente no sabe qué es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Si tú no dices, oye, eso que tomaste que no es tuyo, eso se llama robar. Pues mientras no sepa qué es eso, la persona lo sigue haciendo y dice, me gusta hacerlo. La ley dice, no, eso se llama robar.
Bueno, entonces la ley, ¿verdad?, se introdujo para que el pecado abundara, o sea, para que el hombre se diera cuenta de la abundancia de pecado. Híjole, ya robé, ya maté, ya codicié, ¿verdad? La ley empieza claramente a decírtelo. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia ahora va a reinar por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Jesucristo. Ahora, si nosotros nos quedamos hasta aquí, lo más probable es que nos va a pasar lo mismo que con los romanos. Porque ellos decían, no, pues hasta aquí está perfecto. Quiere decir, ¿verdad, compadre? Mira, compadre, ¿ya viste lo que dice Pablo? Quiere decir que entonces entre más pecado hubo sobreabundó gracia. Y por lo tanto, pues Dios nos perdona. Entonces, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Al final de cuentas, estamos bajo la gracia. Ah, caray. Entonces Pablo dice, a ver, capítulo 6, verso 1. Porque acuérdense que los capítulos y versículos se añadieron a la Biblia muchos años después, pero de hecho no existen. O sea, en los rollos originales, pergaminos, no existen capítulos y versículos. Quiere decir que Pablo sigue escribiendo y trata o sea, en el capítulo 6, lo que nosotros llamamos capítulo 6, verso 1, Pablo va a clarificar, porque se puede dar a malas interpretaciones lo que acaba de decir. Fíjense cómo dice el verso 1, siguiendo en la misma línea de pensamiento. Hace una pregunta, empieza con una pregunta. ¿Qué pues diremos? O sea, entonces, ¿qué decimos de todo esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se fijan? Dice, a ver. Entonces, dice, no, ya sé por dónde van. Quiere decir que entonces vamos a seguir pecando para que, pues, más gracia y más gracia y más gracia. Fíjense lo que dice en el verso 2. ¿Cómo dice? ¿Cómo responde él? Dice Reina Valera, en ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera. ¿Se fijan cómo él capta lo que están pensando sus lectores? Dice, no, ¿por qué? Dice ahí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero aquí, escúcheme, aquí Pablo se está dirigiendo a cristianos, personas regeneradas. Dicen, no podemos nosotros seguir viviendo en el pecado porque simple y llanamente hemos muerto a él. Pregunta, verso 3. ¿Qué no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No saben eso? Cuando se bautizaban los cristianos, y hasta el día de hoy el bautismo es un símbolo, una semejanza de la muerte de Cristo. Cuando la persona es llevada a las aguas, aparte de que es una ordenanza y aparte de que está haciendo una confesión pública de su fe en Jesucristo, lo que está diciendo es que está de pie en el agua y muere para el mundo y resucita con Cristo. Así como Cristo fue a la tumba y resucitó, es exactamente un tipo, una semejanza, una figura de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Y dice, ¿qué no saben eso? Y luego verso 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En una vida nueva. ¿Se fijan? Luego sigue diciendo, porque si fuimos plantados, y aquí esto es algo muy importante, porque está hablando de una planta, de un árbol que se
pone en un lugar, ¿verdad? Dice, si hemos sido plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, así como nosotros dijimos hemos muerto con Cristo, pues así también si tú mueres vas a levantarte con Él en resurrección. Sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Aquí está una muerte posicional, porque estamos vivos. Eso yo ya lo expliqué, no voy a hablar de eso, yo ya lo hablé. Para que el cuerpo del pecado, o sea, este cuerpo que tenemos, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado ya del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, que la muerte ya no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice, bueno, de la misma manera, así también ustedes considérense ya muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus deseos, en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros, todos tus miembros, a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez, en ninguna manera. ¿No saben que si ustedes se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Que no saben eso? Pregunta Pablo. Ellos lo sabían muy bien. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y liberados del pecado. ¿Se fijan cómo es una consecuencia? Vivir en Cristo, tener a Cristo, en automático te libera del pecado, te hace libre del pecado. ¿Sí? Y dice, bueno, liberados vinieron a ser ahora siervos, pero de la justicia. Ya no de sus miembros, ya no del pecado, de la justicia. Y dice Pablo, miren, les hablo como un ser humano, como persona, ¿verdad? Como en un término, digamos, en un lenguaje que me entiendan, pues. Dice, por su humana debilidad. Así como para iniquidad. O sea, Pablo dice, miren, así como ustedes presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, bueno, ahora es exactamente lo mismo. ¿Pero para qué? Para santificación. Ahora presenta tus miembros para servir a la justicia. Lo que antes hacías con tu cuerpo, con tus miembros, con tu vida, para el pecado, para que sirviera el pecado y deleitarte en tus placeres. Dice, ahora hazlo, pero para Dios, para Él. En lugar de que antes te ibas a los bailes, ¿verdad? Y gastabas ahí dinero y te ibas con no sé quién y te desvelabas, llegabas hasta el otro día a las 6, 7, 8 de la mañana. Ahora hazlo para Cristo. Usa todo tu tiempo, tus miembros, tu mente, tu cuerpo, todo lo que tienes. Ahora sírvelo a Él. Si antes te gastabas haciendo otras cosas, ahora gástalas para Él. Que todo lo que eres tú, ahora gástalo en Él. Úsalo para Él, para justicia. Sigue diciendo, mas ahora, verso 22, ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto, o sea, como consecuencia de que han sido liberados y como consecuencia de esto, si se han hecho esclavos de Él, ahora su fruto es la santificación y como fin la vida eterna les espera. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. ¿Se fijan? Pablo entonces responde a los corintios recordándoles que ellos han muerto. Puedes pecar, pero cuando tú entiendes tu naturaleza, tu identidad en Cristo, lo que ahora vives en Él, dices, no tengo ningún deseo de hacerlo. Mi vida ha sido cambiada. No encuentro placer. Es por eso que la gente no entiende. La gente que no es cristiana piensa, y yo sé que en algunos lugares sí lo hacen, en algunas iglesias, les dicen a la persona, no hagas esto, ya no hagas aquello, ya no hagas, mira, ahora vas a hacer, no, la verdad es que no se trata de eso. A lo largo de estas predicaciones yo he dicho que de nada nos sirve, absolutamente de nada nos sirve, tratar de educar a la gente sobre no hagas o haz esto o haz aquello y ahora haz esto. De nada nos sirve, porque lo único que nosotros vamos a provocar es que tengamos una iglesia de personas religiosas. Si lo de adentro no ha sido alterado, si el ser, la persona, no ha sido cambiada por Jesucristo, de nada le sirve a la persona guardar reglas, guardar mandamientos y tratar de esforzarse por vivir piadosamente. De nada absolutamente le sirve. Yo hablé de eso la semana pasada, di un ejemplo del joven rico. Él tenía todos los mandamientos guardados, sin embargo, lo más importante en su vida, que era Cristo, que era Dios, que era tener la vida, no la tenía. Sin embargo, no le interesaba. ¿Sí se dan cuenta de eso? Cuando nosotros entendemos que tenemos libertad en Cristo, pero esa libertad no la podemos usar como libertinaje. Ahora, eso en un momento dado también tenemos que entender que no por eso vamos nosotros a desechar la ley y los mandamientos. Claro que no. Yo lo decía también, el apóstol Pablo lo dice a Timoteo, la ley es santa. La ley está dada ¿para quién? Para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas. Para ellos es la ley. Hay que saber usar la ley correctamente. Pero nosotros tenemos, hermanos, que enfocarnos en algo. Y de esto yo he estado hablando. Tenemos que enfocarnos en que la persona conozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador de manera personal. Si una persona no nace de nuevo, todo lo que nosotros hagamos va a ser en vano, absolutamente en vano. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál debe de ser o qué debe de ser lo que nos mueve a hacer las cosas? Porque ya lo dije yo, podemos nosotros tener dos opciones. La primera es dejarnos mover por la ley y decir, no, pues es que tengo que hacerlo porque así dicen que tengo que hacerlo. La otra es muy diferente, que es una motivación genuina, y que consiste en que hacemos las cosas por amor. ¿Por amor a quién? ¿Al pastor? Pues no, ¿verdad? A la iglesia, a los hermanos, porque me caen re bien, me la llevo re bien con ellos. No, pues, no, a Dios. Lo que nosotros hacemos, debemos de hacerlo siempre, lo dijo Pablo, para el Señor, para Él. Si nosotros no tenemos una comunión con Dios, y si no desarrollamos una intimidad amorosa con Jesucristo en nuestro día a día, no porque tengo que hacerlo como una ley, sino porque deseo conocer a Dios. Mi base debe de ser conocer a Jesucristo, enamorarme de Él, hacer las cosas de una manera en la que cuando hago algo, por muy pequeñito que sea, aún acomodar sillas, limpiar la iglesia, o hacer algo muy pequeño que ante los hombres puede parecer muy pequeño, pero todo lo que yo hago, lo hago con amor para Dios. Eso es lo que realmente cuenta. Por eso es que el mundo incrédulo ve al cristianismo como una religión con un sistema particular de comportamiento.
No, mira, pues es que ahí no te dejan fumar, no te dejan tomar, ya no te dejan bailar. No es verdad eso. Yo por eso dije hace un momento, es cierto que en algunas iglesias sí dicen eso. Es verdad. Dicen, bueno, ya bienvenido aquí con nosotros, pero ahora de ahora en adelante usted ya no puede hacer esto, usted ya no puede hacer aquello. No, es que no se trata de lo que ya no puedes hacer. Es que si Cristo Jesús no ha nacido en ti y no te ha cambiado, de nada te sirve que yo te diga, no hagas esto y el otro, porque de todas maneras lo vas a seguir haciendo. Y lo peor es que lo vas a hacer escondidas. Y probablemente te voy a provocar un deseo de hacerlo más todavía. Entre más te digo, no lo hagas, vas a decir, pero ¿por qué? Si yo quiero, ¿verdad? Y no va a servir de nada. Entonces, si nosotros estamos viendo el cristianismo como una regla, ¿verdad? Y con muchas leyes establecidas, bueno, probablemente, ¿verdad? Lo único que vamos a tener es toda una organización muy bien instituida, muy bien definida, pero dudosamente cristiana. Aunque en apariencia todos traigan Biblia, todos conozcan las confesiones de la iglesia, todos sepan, ¿verdad?, de memoria los textos bíblicos, pero en sus vidas ordinarias, ¿qué? Pues no hay nada. Entonces, si la persona sigue viviendo una vida como el mundo, sigue actuando como el mundo, y solamente cuando viene a la iglesia es cuando se transforma y es buen cristiano, entonces estamos fallando. Un verdadero hijo de Dios entiende y ve los mandamientos de la Biblia de una manera diferente. Lo vemos de una manera distinta. Vamos por favor a 1 de Juan, capítulo 5, verso 3. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. ¿Estamos listos? Ustedes me dicen. Bien, fíjense. Este es el amor a Dios. Escuchen, Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son... ¿qué? Gravosos. A ver, fíjense, el amor que yo le tengo a Dios, ¿sí me entendieron, verdad? El amor que yo le tengo me va a hacer guardar sus mandamientos, no al revés. Si yo digo, yo guardo los mandamientos, ¿puedo guardarlos y no tener una pizca de amor? Absolutamente. Y puedo ser el más riguroso. La silla está mal, hay que moverla un poquito más, tienen que estar alineadas porque así no se ve bien, eso no le da gloria a Dios. Aquí el lugar, ¿verdad? Hay que tenerlo alineadas las sillas y vamos a ser estrictos en lo que vamos a hacer, hermanos. Y no estoy desechando el orden, Lo que estoy diciendo es que podemos nosotros ser personas que tenemos los mandamientos de Dios, pero no tener amor a Dios. Y dice Juan, este es el amor a Dios. Tú dices que amas a Dios. Entonces, si tú lo amas, vas a guardar sus mandamientos. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú amas a Dios y guardas sus mandamientos en automático? No van a ser gravosos. No sientes una carga, no sientes que es como que tengo que hacerlo, no, lo hago de manera natural, fluye de mí, porque amo a Cristo, amo a Dios, lo que hago lo hago por amor a Él, porque estoy tan agradecido, porque Dios se ha fijado en mí. Ahorita voy a dar ejemplos. Juan 14:15, muy sencillo, muy cortita, pero muy poderosa. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿me aman? Si ustedes me aman, ¿qué van a hacer?
No dijo, mira, apréndanse toda la ley, la Torah. Cuando ustedes se las hayan aprendido, entonces sabré que me aman. Y si por ahí uno dice, híjole, tengo una memoria tan mala que no me acuerdo ni lo que desayuné, ¿cómo lo voy a hacer? Lástima, no me amas. No, si me aman, guarden mis mandamientos. Allí mismo en el verso 21, mismo capítulo 14, el que tiene mis mandamientos, fíjense, los tiene y los guarda, ¿qué? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, es del Padre, del que yo amo y el que me ama. Hay una historia que de hecho yo la utilicé cuando estuve en los martes hablando de la fe, y habla de esto. Lucas 7, en el verso 36. Es una historia muy bonita, y creo que todos, creo no equivocarme cuando digo que todos aquellos que el Señor nos ha atraído hacia Él y nos ha cambiado por su Espíritu, por su gracia, nos ha renovado, nos ha dado una vida nueva. Todos los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, podemos identificarnos perfectamente bien con esta historia. Aquí el Señor Jesús acepta la invitación de ir a la casa de un fariseo. Dice que un fariseo le ruega a Jesús que coma con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entra Jesús, le ruega, oye, ven, mira, quiero que vengas a comer. Bueno, finalmente va y se sienta. Pero entonces sucede algo. Dice que una prostituta, ¿verdad? Una mujer de la ciudad, ahí dice que era pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, le trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, fíjense, ni siquiera de frente, atrás de él, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, el anfitrión, pensó para sí, o sea, Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos,
Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Qué pregunta, ¿no? Sencilla. Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a murmurar y a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Se fijan? La base del perdón de Dios otorgado a esta mujer no fue en base a lo que ella hizo. O sea, es que trajo un perfume muy caro. Y bueno, pues eso bastó. Eso. ¿Quieres convencer a Jesús? Compra un perfume caro. Y mira, lo tienes en la bolsa. No, era su actitud. Es una mujer pecadora. Ella sabía que no merecía. Es más, estas mujeres ni siquiera eran aceptadas en la casa de un fariseo, ni de broma, aunque muchos de ellos las frecuentaban. Sin embargo, guardaban la apariencia, ¿verdad? Y entre la gente ya no, aquí en mi casa una pecadora. Y ven ustedes cómo el Señor, ¿verdad? Le dice a Simón, le pone un ejemplo muy sencillo, muy básico. Dice, a ver, Simón, obviamente él era el Señor y él conocía el pensamiento de este hombre. Dice, a ver, Simón, un hombre, ¿verdad? Había un acreedor tenía 2 deudores. Ustedes lo escucharon cuando lo leí. A uno le debía 500 denarios y el otro 50. En sus Biblias debe venir la traducción exacta. En las traducciones más modernas, más nuevas, más parafraseadas, debe venir la traducción literal. Y le dice, mira, pues los dos no tuvieron ya para pagarle. Entonces los perdonó. Sin embargo, la pregunta es, ¿quién crees tú que de ellos valoró más lo que hizo ese acreedor? ¿Quién crees tú? Ese que tenía la deuda más grande, ¿verdad? Eso sucede con nosotros. Teníamos una deuda impagable. Pero si nosotros no podemos percibir y darnos cuenta de que nuestras vidas estaban pendiendo de un hilo y que íbamos, como dice Pablo, a una eternidad sin Cristo, totalmente apartados, destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Sin embargo, cuando una persona reconoce, admite, confiesa, como el hijo pródigo que vimos la semana pasada, ¿el padre tenía algún reclamo? No, lo perdonó. Es más, lo vistió, lo calzó, le puso un anillo, hizo una gran fiesta. ¿Por qué? Porque realmente la base del cristianismo está puesta sobre esto. La base de nuestras acciones debe ser siempre el por qué lo hago y para quién lo hago. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para que no me vean los hermanos? No, es que no quiero, aquí en un rincón donde nadie me ve. Cálmate, te está viendo Dios, cuate. ¿Que no te preocupa más que te vea Él? A ver, hay gente que se preocupa más por lo que el pastor piense. Cuando dice, oye, el pastor, pues, ¿de qué te preocupa el pastor? Te está viendo Dios. Debería de preocuparte más lo que ve Dios, no lo que el pastor ve. Debería de preocuparnos más. Cuando nosotros pensamos y vemos y traducimos nuestras vidas, que todo gira alrededor de Él, de Cristo, de lo que Él hizo, que nuestras vidas son de Él completamente,
que no nos consideramos dignos de nada, no somos merecedores. Esta mujer vino tal cual era, se presentó tal cual era, ni siquiera articuló una palabra, solamente con sus hechos le demostró, dijo, Señor, ¿verdad? Mira, lo que puedo hacer es comprarte un perfume, enjugar, ¿verdad?, con mis lágrimas y con mi perfume tus pies para tratar de limpiar, ¿verdad?, del lodo, del polvo que tienes. Es una forma de decirte, pues aquí estoy, no tengo absolutamente nada. De hecho, no hubo una articulación de parte de ella. Y sin embargo, el Señor la perdonó y le dijo, vete en paz, ¿verdad? Fue perdonada. ¿Qué estoy diciendo? Que entonces vamos a desechar los mandamientos de Dios. No vamos a vivir ya con los mandamientos. No, claro que no. Porque muchas veces sucede, como yo hablaba la semana pasada, ¿verdad? Tenemos nosotros cierto orden. Ese orden no se puede quitar porque Dios es un Dios de orden. En todo lugar, no solamente en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en el gobierno, en la ciudad, hay un orden. Tenemos un orden, somos dirigidos, somos movidos, ¿verdad?, por orden. Aún en las tortillas hay un orden, hay una fila. No puedes llegar y ya vine, ¿verdad?, órale, a la fila. O sea, se entiende perfectamente bien, ¿no? Hay un orden. Ahora, cuando nosotros tratamos de decir, pues entonces yo vivo bajo la gracia y por eso, pues yo puedo ir a la iglesia cuando quiera. Efectivamente. Pero aquí el problema es que tú debes de pensar que si realmente estás basando tu relación con Dios en ese amor que te lleva a guardar sus mandamientos, tú vas a tratar de hacer siempre las cosas como Él quiere, como Él ordena, como a Él le place. No es una cuestión de que cada quien haga lo que quiera. No, hay un orden. Y bajo ese orden todos nos ponemos en una línea. Decimos, hay que llevar un orden. Yo entiendo que hay ciertas actividades. Por ejemplo, aquí nosotros celebrábamos en Semana Santa y teníamos reuniones de Semana Santa, ¿verdad? Teníamos el jueves, el viernes, 2 días de semana. Y lo hacíamos ¿por qué? Bueno, porque creíamos que esos días, aunque no son los días, porque no son los días exactos, pues son una figura de lo que un día Jesús hizo en el aposento alto y cuando fue llevado, y luego después nos veíamos aquí para celebrar el domingo de resurrección. ¿Se acuerdan? Ya no lo hacemos. ¿Hay algún problema? No. Lo dejamos de hacer. Algunos pueden decir, oye, pero ¿cómo? Si esos días son bien especiales, ¿verdad? Y pues esos días debemos de tenerlos presentes. Pues sí, yo también creo que sí son días especiales. Hay que recordarlos. ¿Con qué fin? Con el fin de que no solo nosotros pensamos en esa fecha y recordamos lo que Jesús hizo, sino que también hacemos que nuestros hijos aprendan. Obviamente yo sé que eso que yo le estoy enseñando a mis hijos, pues les tiene que llevar a tener un orden de Dios muy alto. Ahora, si yo baso mi vida solamente en eso, entonces mis hijos no van a entender la esencia. Dejamos de hacerlo. ¿Pasó algo? No pasó nada. Simplemente nos dimos cuenta de que era mejor no celebrarlo, no llevarlo a cabo. En un futuro, ¿verdad?, si Dios lo permite y las situaciones son propias para hacerlo, ¿lo podemos hacer? Sí, pero hay que entender el por qué lo hacemos, qué nos mueve. Porque si de repente nos convertimos, como yo, poniendo el ejemplo mío también, que lo he puesto estos días, en mi casa era riguroso Semana Santa ir a la iglesia y no podíamos faltar. Obviamente sí podíamos, pero era un día casi santísimo. Y pues mi familia, ¿verdad?, mis papás nos llevaban y eran días, pero rigurosamente santos. O sea, esos días, ¿verdad?, no faltaba. Incluso en algunas iglesias todavía celebran lo que le llaman la reunión de las 7 palabras. ¿Verdad? Y ya sabíamos que año con año íbamos a tener nuestra reunión de las 7 palabras. Podía cambiar el pastor, podía ser ya otro, pero esa reunión de las 7 palabras iba a ser la misma. Año con año, con año, con año, con año. La pregunta es,
si un momento dado nosotros faltábamos, porque mi abuelita se enfermó, porque hubo una situación extrema, era como casi perdiste tu salvación, porque no fuiste a la reunión del día de las 7 palabras, la santa convocación. Pregunto, ¿es verdad pasa, o sea, sucede algo si yo no voy porque no pude ir? No. Ahora, tenemos que ver por qué Dios le puso a los judíos ciertas fiestas. ¿Por qué? Porque Dios decía, pues ¿qué hago? Ya se les voy a poner a que se junten 7 fiestas, ¿verdad? A lo largo del año, las 3 más importantes y nadie va a faltar porque quiero que vayan. No, había un trasfondo. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan el trasfondo. O sea, no la forma nada más, sino el fondo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo puedo pecar, ok, pero al final de cuentas, ¿contra quién estoy pecando? Contra Dios, al final. Miren, vamos a ver un ejemplo. Salmo 51. Fíjense, este es el Salmo de David, junto con el Salmo 32, son 2 salmos que escribió David cuando él adulteró con Betsabé. Esto le escribió él después que él pecó. Fíjense, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Él había cometido homicidio. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué hizo esta mujer cuando se acercó con él? ¿No tenía un corazón contrito? ¿No tenía una actitud humilde que ni siquiera articuló palabra? ¿Sí o no? Sí. Y luego le dice al Señor: haz bien con tu benevolenciación, hablando de la ciudad. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces, fíjense, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, la ofrenda quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Se fijan cómo David no antepuso todas las ordenanzas? No dijo, bueno, a ver, yo voy a dar cuántas cabezas de ganado tengo que darle a Dios para que me perdone.
Él podía dárselas. De hecho, dice la Biblia que él tenía gente que se encargaba de todo el ganado en el campo. Cabezas y cabezas y cabezas de ganado que tenía dispuestas para su servicio. La pregunta era, ¿cuál era el problema? El problema es que él entendía perfectamente que él era el problema. Y no el que él pudiera ir y presentarse y decir, ¿cuántos sacrificios? Yo los doy. Él entendía que el único que podía perdonarle y tener misericordia era Dios. Incluso él mismo le dice, Señor, yo reconozco. ¿Cuál es la condición para que una persona alcance misericordia y gracia? Reconocer sus pecados, reconocer sus rebeliones, reconocer que es pecador ante Dios, que no merece absolutamente nada. David dice, Señor, mi pecado está siempre delante de mí, siempre está ahí presente. Pregunto, ¿no es verdad esto para nosotros también? Claro. Y luego le dice al Señor, yo sé que contra ti, no fue contra Natán, no fue contra Israel, al final de cuentas tuvo consecuencias, pero no fue contra ellos, no fue contra mis esposas, no fue contra mis hijos. Pequé contra ti, contra ti. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay tan grande? Contra ti he pecado. Señor, tú eres justo. Y para que tú seas reconocido como justo, ¿verdad? Me estás juzgando y lo merezco, porque he sido formado en maldad y en pecado me concibió mi madre. De eso hablamos hace un momento en Romanos capítulo 5, que dijo Pablo. Por medio de un hombre entró el pecado a todos los hombres. Sí, he sido formado en pecado, pero sigue hablando. Le dice, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Lávame y seré más blanco. ¿Qué no es esa nuestra petición cada día? Sí. Cada día, Señor, lávame, cámbiame, ayúdame, transfórmame. Señor, crea en mí un corazón limpio. ¿No es nuestra oración? Cada día, crea en mí un corazón limpio. Señor, renueva mi espíritu. Fíjense cómo David entiende que él no puede enseñarle a los transgresores. Él no puede hablar de algo que moralmente no tiene él autoridad. Él no puede hablar de algo que no está viviendo. Por eso les dice al Señor, Señor, entonces cuando tú hayas hecho esto en mí, yo voy a enseñarle a los transgresores. Es como si tú como padre le dices a tus hijos, eso está mal y tú lo haces. Es decir, hello, ¿qué autoridad moral tienes? No la tienes. Pero cuando nosotros tenemos autoridad moral, podemos decirle a los demás, mira, estás mal, mira, es esto, mira, no con ese odio, no. En la mañana estaba leyendo Proverbios 16:5, si mal no recuerdo, que dice, con amor y verdad se corrige. Sí, así es, con amor y verdad. Y él reconoce, dice, Señor, bendice a Sión. Si todo no empieza por mí, todo lo demás está de cabeza. Bendice, edifica los muros, porque solo Él puede edificar los muros, pero cuando una persona está viviendo mal, no puede edificar los muros. Señor, Él lo reconoce. ¿Se fijan cómo toda la esencia de la oración y de este salmo tan precioso está puesto precisamente en eso? Señor, tú no quieres sacrificios, pero sin embargo, no quita los sacrificios, Ahí en el último versículo, en el 19, dice, entonces te agradarán. O sea, cuando la gente venga y ofrezca holocaustos, cuando vengan y ofrendan sacrificios del todo quemado, esos eran sacrificios anuales, entonces, cuando te ofrezcan becerros, te van a agradar. ¿Se fijan? Yo al principio de esta serie yo les dije que un hombre llamado Paul Washer, que muchos lo conocen, algunos, él usa un refrán que usan los norteamericanos, y yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. Y él dijo, en el cristianismo ponemos la carreta antes que los caballos. Es verdad. O sea, primero ponemos un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y la pregunta es, ¿ni cristiano es? No. Primero, que haya una nueva creación.
Primero que haya una regeneración. Y después viene lo demás. Porque lo leímos hace un momento. Me amas, guardarás mis mandamientos. Es una consecuencia. ¿Por qué guardamos los mandamientos? Porque lo amamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque lo amamos. ¿Qué nos motiva? Amor hacia Él. Hay otra historia que me gustaría muy rápido que la leyéramos. En Lucas 18. Lucas 18, en el verso 9, Jesús está hablando con algunos de los maestros de la ley. Ustedes saben que ellos siempre andaban tras Él, siempre, todo el bendito tiempo estaban tras Él. Y Él entonces voltea a ver y los ve que están ahí. Dice, este es el momento oportuno. Esta es la oportunidad que tengo para poder narrar lo que quiero. Puedo decir lo que estoy pensando. Voy a narrar algo que va de acuerdo con esto. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Fíjense, ¿a quién iba dirigida? A unos que confiaban en sí mismos. ¿Y cómo se sentían? Justos. ¿Cómo dicen sus versiones? Muy justos, muy justos. Y menospreciaban a los demás. Ay, estos son... Bueno, les dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Fíjense ustedes las dos personas antagónicas. Un fariseo, ya sabemos quiénes eran. Y el otro era publicano. El publicano era aquel que recolectaba los impuestos de Roma. Era muy mal visto. De hecho, dentro de la escala social judía, era lo más bajo. Un publicano y una prostituta eran lo peor. O sea, tú dices, soy publicano, guácala, ¿verdad? O sea, nadie lo quería. Porque el judío sentía que era un traidor, porque trabajaba para Roma. Y obviamente que al hacer eso, pues le quitaba al judío, le quitaba su dinero. Bueno, era una cuestión ahí que el judío lo odiaba, no lo quería, ¿no? Luego, el fariseo, puesto en pie, a ver, ¿qué hacía el fariseo? ¿Cómo? Oraba. ¿Cómo oraba? Ah, qué importante es esa palabra, consigo mismo. ¿Qué quiere decir consigo mismo? ¿Verdad? O sea, es como hay un personaje que representa muy bien esto de unos cómicos que se llamaban los polivoces. Había uno que se llamaba Gordolfo Gelatino, no sé si alguno lo conoce. A él le hicieron una canción que decía, soy tan hermoso, ya lo ves, soy tan precioso. Se veía en el espejo, ¿verdad? Y él decía, ¿por qué mi madre me hizo tan perfecto? ¿Verdad? Bueno, así se veía el fariseo, viéndose a sí mismo, o sea, oraba hacia sí mismo. ¿Y qué oraba? A ver, díganme, ¿qué oraba? En primer lugar, ay Dios, qué bueno, gracias, porque no soy como quién, como todos los demás. Ay, no, qué bueno. ¿Cómo? Ladrones, injustos, adúlteros. Es más, ni aún como este publicano. Bueno, no termina ahí, No, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hasta ahí, ¿verdad? Fíjense, qué impresionante. La perfección andando en el planeta Tierra. Pero sin embargo, aquí Jesús llama la atención del otro. El publicano, ¿en dónde estaba el publicano? Lejos. Él ni siquiera quería alzar los ojos al cielo.
O sea, ni siquiera quería levantar la mirada, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo: les digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado. En Reina Valera dice antes que el otro, pero en otras versiones dice resultó ser justificado y no el otro. O sea, el otro nunca fue justificado, jamás. Algunos dicen no, ahí dice no, nunca, porque ante Dios nadie que se presente así puede ser justificado, ninguno. ¿Sabes qué hace Dios? Dice que al orgulloso y al soberbio lo ve de lejos. Así lo ve de lejos. Ay, como cuando tú ves a alguien que no quieres hablar, ahí viene, ¿verdad? No, vámonos, no, ni quiero ni verlo. Así es Dios con el soberbio. O sea, el hombre fariseo jamás fue justificado, es lo que quiero decir. Porque cualquiera, dice el Señor, todavía sigue hablando, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Miren, vamos a ver rápidamente las posturas. Uno estaba en pie y oraba, ¿para qué? Para sí mismo. El otro, o sea, no quiero ni que me vean, o sea, no soy digno. Me voy allá, es más, ¿dónde puedo estar lo más lejos posible? Allá lejos, ¿verdad? No, que no me vean. Fíjense. Los judíos practicaban la oración 3 veces al día. Una a las 9 de la mañana, otra al mediodía y otra a las 3 de la tarde. Y ellos decían que la oración era más eficaz si se ofrecía en el templo. O sea, si tú orabas en tu casa, decían, bueno, pues sí, pero no hay como ir al templo. Ahí, mira, el Señor te da muchos likes, ¿verdad? Digo, para usar un lenguaje más coloquial de hoy. Por lo cual el templo, ¿cómo creen que estaba a esa hora? Pues lleno, ¿verdad? No cabía ni un alfiler, dicen. Entonces, los méritos religiosos de los judíos y del fariseo eran causa de felicitación. O sea, ellos se veían y, hola, ¿cómo estás? No, pues veme. ¿Qué horas son? No, pues las 9. Ahí está, a las 9. No, pues este es mi amigo, somos cuates. El otro no vino, no, pues tú crees. Aquí estamos los spiritulators, ¿verdad? Acá, los buenos. Ahora, fíjense, había solamente un ayuno anual que la ley permitía. Ustedes lo pueden buscar en Levítico 16:29. Ese ayuno era el día en que se ofrecía el sacrificio anual por todo el pueblo, una vez al año, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al tabernáculo una vez. Entonces la ley decía que se establecía un único ayuno anual, pero sin embargo, ¿cuántas veces ayunaba 2 por semana, cuate. Órale, mi cuate. 2 por semana, no era una vez al año, 2 por semana. ¿Te fijas? O sea, él puede decir, no, ¿verdad? Ay, qué bárbaro, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los diezmos, los levitas recibían los diezmos de todos los productos, ¿verdad? Pero este hombre rompía la regla. Él daba de todo daba diezmos, no solamente de lo que decía la ley. Él daba de todo, porque así lo dijo él. ¿Sí estamos de acuerdo? No, dijo, doy mis diezmos de todo. O sea, no ayuno una vez al año, no, ayuno 2 veces a la semana. Y doy no solamente doy de todo lo que tengo, doy mis diezmos. Entonces vean ustedes cómo este hombre era riguroso, rigurosísimo. Y por el otro lado, bueno, déjenme leerles algo que les va, bueno, a mí lo estaba leyendo y me dejó así, ¿verdad? Había un rabino llamado Simeón ben Yochai, y él dijo lo siguiente: no hay más que 2 justos en el mundo, mi hijo y yo.
Y si no hay uno más que nosotros, o sea, y entre nosotros dos, o sea, no hay más que dos, mi hijo y yo. Y de nosotros dos, el más justo soy yo. Esto lo dijo un rabino. Ahora, les voy a leer una oración que se quedó guardada de un rabino, que se quedó para la historia, en los anaqueles de la historia, y dice así: te doy gracias, oh Señor Dios, porque me has dado parte con los que se sientan en la academia y no con los que se sientan en las esquinas. Yo madrugo como ellos, pero yo para buscar palabras de la ley, y ellos cosas vanas. Yo trabajo como ellos, pero yo trabajo para recibir una recompensa. Ellos no van a recibir ninguna. Yo corro como ellos, pero yo corro hacia la vida venidera, y ellos al pozo de la destrucción. Algunos pueden decir: uy, qué piadosa oración. Pues déjame decirte que es bastante egoísta y centrada en él. Qué terrible el cómo el fariseo no iba a orar. No iba a orar, iba a informarle a Dios lo bueno que él era. Ahora el publicano dice que ni siquiera se levantaba la vista a Dios. Literalmente él dijo: Dios, ten misericordia de mí, el pecador. No sé cómo lo digan sus versiones, pero en la lectura original está diciendo: ten misericordia de mí, el pecador. No meramente un pecador, sino diciendo el pecador. O sea, no, aquí estamos todos pecadores, Señor. No, yo no sé ellos, yo soy un pecador. Yo soy el pecador. Y fue la oración de este hombre, surgida de un corazón quebrantado y avergonzado de sí mismo, lo que hizo que Dios le justificara. Dice que estando lejos, no voy a tener el tiempo para leerlo, pero ustedes pueden leer el Salmo 34:18, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Isaías 57:15, así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, en la santidad, y con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para darle vida al corazón de los quebrantados. Algunas versiones dicen sonrojándose, avergonzado. O sea, él estaba con tanta pena, sintiéndose tan mal, que ni siquiera se sentía digno de levantar su mirada. Uno de los grandes hombres de la Biblia fue Esdras. Esdras, no voy a leer todo, pero quiero leer Esdras 9:6. Escuchen lo que Esdras dijo cuando él se entera de lo que ha pasado con Jerusalén, que está destruida. Dios mío, estoy confundido y avergonzado para levantar mi rostro a ti. Nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y él sigue orando y dice: Señor, Dios de nuestros padres, hemos vivido en gran pecado. Por nuestra iniquidad, nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a la espada, al cautiverio, al robo, a la vergüenza. Y empieza a confesar, pero vean ustedes cómo es esta confesión. No es una confesión jactanciosa, no es una confesión de un hombre: ay Señor, ¿verdad? Somos tu pueblo elegido. No, Señor, no, me da vergüenza levantar la cabeza. Me siento tan mal. Ve cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestro pueblo. Y cuando dice que él golpeaba su pecho, en algunas dice hería su pecho. Esto no es penitencia. Esto es el resultado de una persona que está verdaderamente sintiendo un dolor por su persona, por su estado, por su condición.
Dice la Biblia, el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová exalta al humilde y humilla a los impíos hasta la tierra. Necesitamos, hermanos, ver a través de la gracia que los mandamientos no son una obligación, no son una carga, son una bendición, son una oportunidad. Fíjense lo que estoy diciendo. Los mandamientos de Dios y las leyes de Dios son una oportunidad para que la vida de Cristo se revele a través de nosotros. Y la manera como respondemos a ellos es con obediencia, porque amamos a Dios. Alguien dijo, cada mandamiento que Cristo nos ha dado es una oportunidad para que los demás los puedan ver a través de ti. ¿Te fijas? Pero no es al revés. Que Dios nos ayude. Yo le pido a Dios que nos ayude a guardar un equilibrio. Miren, hermanos, es bien fácil mantener una condición en un lugar en donde damos por un hecho de que todos somos cristianos, porque todos traen Biblia, todos cantan, todos ofrendan. No, tengamos cuidado. Si Cristo no está presente en la vida de la persona, entonces no tiene nada. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Lo vimos el martes. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Oren por todos los hombres. ¿Para qué? Para que Dios los salve. Es una tarea difícil. Sí, hay que orar. Yo les animo a que los días que tenemos martes de oración no están de adorno, es para orar. Ay, pastor, acaba usted de hablar de eso y no lo entendiste. Los jueves tenemos el estudio de teología. ¿Quieres aprender? Vente. Los domingos estamos aquí. Vean qué hermoso reunirnos, adorar a Dios juntos. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a Dios, ¿verdad? Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Y por cierto, dice Pablo, todas las cosas sean hechas con amor. Ese amor que tenemos, que Dios ha derramado, también lo tenemos que desbordar hacia nuestros hermanos, ¿verdad? O sea, a los que nos rodean, pues, a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Obviamente que no vamos a decir, ay, ¿y este será cristiano? No, bueno, pues está aquí, ámalo. ¿Qué dijo el Señor? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Señor, te damos gracias. Tú dijiste, Señor, a tus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos con los otros. Señor, yo te pido de manera personal que me permitas amar a mis hermanos antes, o más bien que anteponer cualquier tipo de cosa. Permíteme tener un amor profundo, sincero, que brota de un corazón que tú has cambiado por mis hermanos. El apóstol Juan dijo, el que no ama a su hermano está en tinieblas. La máxima de la vida cristiana es el amor. El que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese amor
que también es un amor sincero. Es cierto, tal vez nos exhortamos y debemos hacerlo, pero siempre lo hacemos con motivos limpios y puros. Nunca debemos de hacerlo con motivos egoístas. No. Siempre debemos de motivarnos a hacerlo en amor. Padre, ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos. Necesitamos que tú nos ayudes a ser una iglesia que esté centrada en esto. Antes que estar centradas en ordenanzas y en cosas que muchas de las veces lo único que van a producir son personas que van a cumplir nada más, que esté centrada en la persona de Cristo, en quién eres tú. Porque si lo hacemos así, Señor, creo que puedes tú tocar y hacer que las personas se den cuenta de quién eres tú, Señor, su necesidad que tienen de ti. Padre, ayúdanos, Dios, ayúdanos, te lo pido. Te doy gracias, Señor. Guárdanos a cada uno al ir a nuestros hogares o a nuestras diferentes actividades. Y gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.